Eh, bueno, vamos a continuar con la serie de Génesis. Ya nos falta poco para terminar. Hoy vamos a tratar de estudiar un poco acerca del capítulo 48 de Génesis. Así que yo le invito a que abra su Biblia allí en el capítulo 48 de Génesis. Son 22 versículos, no los vamos a leer todos de una vez. Y por eso le voy a pedir que usted, por favor, intente prestar la mayor atención posible, de tal forma que podamos seguir la lectura a medida que vayamos avanzando. Saben, hace un poco más de 100 años vivió un señor en un pueblo muy cerca de la frontera con Colombia, un pueblo que se llama Capacho, un pueblo de Venezuela, muy cerca de la frontera, quizás a unos 20 minutos de Cúcuta, de origen campesino. No sabía leer, no sabía escribir, pero el Señor lo encontró. El Señor lo encontró en un momento de su vida y junto a su esposa conocieron al Señor. Eran un par de esposos humildes, sin ningún tipo de instrucción escolar, trabajadores, pero que conocieron al Señor. Se dice que la señora aprendió a leer con la Biblia, tratando de leer la Biblia. Allí pudo conocer las primeras letras y juntarlas y aprender a leer. Simultáneamente, en este lado de Colombia, en el sur de Bolívar, en un pueblo que se llama San Pablo, también creció hace aproximadamente un poco más de 100 años, también un señor que el Señor lo encontró, Dios lo encontró y pudo también conocerle, también de origen campesino y humilde, y que pues empezaron esas dos historias paralelas a darse en ese tiempo. Por motivos de la violencia acá en Colombia, uno de sus hijos decide salir del pueblo del sur de Bolívar y, como una cosa de Dios, se encuentra uno de los hijos de este señor del sur de Bolívar con este señor de este pueblo cerca de San Cristóbal, cerca de Capacho, de Cúcuta, y lo adopta como su hijo. El señor de Capacho adopta como su hijo a este señor que venía desplazado del sur de Bolívar. Muchos años después, no solamente lo adopta como su hijo, sino que también influye en su crecimiento espiritual, y muchos años después fueron pilares fundamentales del crecimiento de una obra cristiana en Venezuela. Pero podemos ver en este caso cómo el Señor, a través de un legado, puede hacer que el cumplimiento de su plan y de su propósito se lleve a cabo de la manera como Él lo tiene determinado a hacer. Hermanos, este señor de la frontera con Colombia, de este pueblo llamado Capacho, se llamaba Luis, y este señor de allá del sur de Bolívar se llamaba Julián. Vivieron hace 100 años. El hijo de este señor llamado Julián se llama Rafael. Una de las hijas de este señor llamado Luis se llama María, y son mis padres. Tercera generación de creyentes, y María Ángel es la cuarta generación. Lejos de gloriarme por esto, tengo que decir que pues es un desafío grande, es una responsabilidad poder tener el privilegio de ser tercera generación de creyentes, de familias que el Señor consiguió. Pero lo que quiero decir es que se asemeja mucho a lo que podemos ver en esta historia a continuación, en el capítulo 48 de Génesis. Y es como podemos tener una manera de vivir para no morir. Podemos tener una manera de vivir para no morir. Y ese fue el legado de Jacob.
podemos ver en la historia de Jacob, ya en el capítulo 48, cómo este hombre que ya ustedes conocieron la montaña de errores que estudiamos desde antes, todos los errores que cometió, ya al final de sus años, este hombre vemos cómo sabe que tiene que dejar un legado. Y sabe que ese legado tiene que ser transmitido de manera correcta porque hay un plan, entendió que había un plan y que Dios lo había seleccionado por su gracia para el cumplimiento de ese plan. Y ya no podía ser aquel mismo hombre de la juventud que actuó de manera impulsiva, que mintió, que hizo algunas cosas que no eran correctas, sino ya al final de sus años este hombre había madurado, había comprendido, Dios había tratado con él y ahora tenía una grandísima responsabilidad que iba a ser determinante para el plan de Dios y lo vamos a poder, o lo pudimos conocer a través de la historia bíblica, luego con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero definitivamente me llamó la atención el hecho de que pudo experimentar una manera de vivir para no morir. Y saben, todos hemos escuchado cómo a estos patriarcas, y Jacob terminó formando parte de los nombres de estos patriarcas cuando se mencionan en la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque al final sí, su vida física muere, él murió, pero su legado continuó. Y a través de la historia podemos ver cómo fueron recordados estos patriarcas como parte del plan de Dios, y podemos ver expresiones como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que hermanos, miren, el reto de hoy, la idea que les propongo hoy es que nosotros podamos salir de este lugar con la firme disposición de poder transmitir también el legado que usted ha recibido. Quizás no lo ha recibido de tres generaciones de creyentes, quizás hasta ahora usted está conociendo al Señor y ha sido el único en su familia que ha conocido al Señor, pero saben, puede ser el inicio de una historia de legados, de transmisión del Evangelio a futuras generaciones. Y si usted ya ha conocido al Señor y es de varias generaciones de creyentes, entonces le reto a que asuma el desafío y la responsabilidad de seguir transmitiendo el legado a las futuras generaciones, haciendo todo lo necesario para que este legado continúe. Así que vamos a estudiar lo que dice el capítulo 48 de Génesis, una manera de vivir para no morir. Y saben, una de las cosas que creo que Jacob pudo hacer para que su legado continuara y para que el plan de Dios se llevara a cabo tal como estaba previsto, fue que Jacob se determinó a transmitir una fe verdadera. Jacob tomó la determinación de transmitir una fe verdadera. ¿Y sabe qué implicaba eso, hermanos? Eso implicaba madurar y no jugar más con Dios ni con ni con todo el entorno espiritual que lo rodeaba. Ya había habido muchos errores anteriores acerca de Jacob, y ya al final de sus días él sabía que tenía que tener una responsabilidad y un desafío de poder transmitir ese legado, y que era importante para el cumplimiento del plan divino. Entonces Jacob se determinó a que debía transmitir una fe verdadera. Miren lo que dice los versículos del 1 al 4 del capítulo 48 de Génesis. Y miren lo que dice a propósito de esto. Dice que sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y le dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré
y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Hermano, Jacob estaba en los últimos años de su vida. Dice la Biblia que él estaba enfermo. Estaba en los últimos años de su vida, y recordemos que también estaba allí, en la tierra de Egipto, un lugar que le fue dado con privilegio por ser José gobernador de Egipto. Y Jacob estaba allí y ya estaba cerca de sus últimos años de vida, estaba cerca de partir. Y de todos los hijos que tuvo Jacob, con el que menos había tenido contacto durante toda su vida, había sido con José. Todos sabemos las razones, no las vamos a repetir, ¿verdad? Pero fue el hijo con el que menos tuvo contacto en toda su vida. A los demás, Jacob tuvo la oportunidad de hablar frente a frente con ellos, de reprenderlos, de exhortarlos, de guiarlos, de enseñarles el camino, de instruirlos, pero con José no tuvo esa oportunidad. Al contrario, José había sido trasladado a Egipto y formado en una cultura totalmente distinta. Y aunque la Biblia dice que José preservó sus convicciones, pues había sido formado en otra cultura totalmente distinta. Y José tenía que asegurarse, Jacob tenía que asegurarse que José supiera la relevancia de su fe y la promesa que Dios le había dicho, que le había dejado. Jacob tenía que asegurarse de eso. Era mi hijo con el cual no había tenido contacto por muchos años, al que yo había creído muerto, y ahora, en los últimos años de mi vida, necesito que él sepa la relevancia de mi fe, la trascendencia de la fe y la promesa que el Señor había hecho. Por eso dice el versículo 2 del capítulo 48, dice que se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Esa expresión que dice la Biblia, que Jacob se esforzó y se sentó en la cama, esto no es algo que no tenga importancia. No era lo mismo que José hubiese llegado a donde su papá y lo hubiese conseguido postrado en la cama enfermo, a que lo hubiese conseguido sentado, a pesar de que estuviese enfermo. Si José hubiese conseguido a Jacob postrado en la cama y Jacob le hubiese manifestado lo que la promesa que aparece luego en el versículo 3, el encuentro que tuvo con Dios acerca de que lo multiplicaré y que le daré una gran descendencia, posiblemente José hubiese podido pensar que esto era el resultado del último deseo de su padre. Está muriendo, es el último deseo de mi padre. Pero saben, Jacob no quería que la transmisión de algo tan relevante como su fe y la promesa que Dios había hecho fuera tomado simplemente como el último deseo de un viejo moribundo, sino que era algo serio. Y además, al estar Jacob sentado, iba a infundir autoridad sobre un hijo suyo, de que no era un pobre moribundo, sino aquí estoy yo, soy tu padre, y lo que te estoy diciendo es serio y tiene relevancia. Por eso Jacob hizo el esfuerzo de sentarse y hablar con José. Al contrario, el hecho de que se esforzara para sentarse describía la relevancia y la importancia de lo que quería comunicarle a José, para no ser visto como un moribundo y nada más, sino como una figura de autoridad. Esta fe verdadera se transmite de forma completa y veraz. La fe que Jacob intentaba transmitir a José era una fe que tenía que ser transmitida de manera completa y veraz. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Dice: y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán,
y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Saben? Me llamó la atención porque estas palabras de Jacob fueron exactamente transmitidas a José, tal cual como Dios se las había dado en aquel tiempo, muchos años atrás, en la tierra de Luz, donde dice allá cerca de Canaán. Podemos comparar cómo Jacob recuerda el momento exacto de ese encuentro con Dios y su promesa, y a pesar de su vejez y el tiempo que había pasado, recuerda y le comunica con exactitud a José las palabras que Dios le había dado. Miren, vamos a compararlo con lo que dice Génesis capítulo 35, versículos 9 al 2, para que veamos exactamente lo que Dios le dice a Jacob. Capítulo 35, versículos 9 al 2 dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le dijo, y lo bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Jacob estaba recordando exactamente las palabras, y saben, la relevancia y la importancia de lo que Jacob estaba transmitiendo era tan grande que Jacob no omitió palabras, no hizo una paráfrasis de lo que Dios le había prometido, tampoco le colocó más de lo que Dios le había dicho, sino que exactamente lo que Dios le había dicho y le había prometido, exactamente eso le comunicó a José. Porque para Jacob era súper importante poder transmitirle al hijo que tenía tiempo que no había visto, con el que no había podido ejercer una instrucción clara, precisa y continua. Tenía que transmitirle una fe verdadera y una fe veraz. Que él supiera que lo que Jacob le estaba transmitiendo, que José supiera que lo que Jacob le estaba transmitiendo era el resultado de un encuentro personal de Jacob con Dios. Que no era el resultado de una experiencia vivida, sino que era el mismo resultado de una experiencia personal con Dios. Eso era lo que Jacob le estaba transmitiendo a José. Es interesante porque Jacob demuestra la veracidad de su fe, a pesar de estar ya anciano y enfermo. Además de estar geográficamente lejos del lugar de la promesa de Dios. Jacob estaba en otro lugar, lejos de lo que Dios le había prometido. Pero al final de sus años, Jacob mantenía la esperanza, mantenía la certeza y la fe de que el Señor eventualmente lo iba a llevar a él a través de su descendencia al lugar que le había prometido. Y Jacob transmite esa verdad a José. Me parece interesante eso. ¿Saben por qué, hermanos? A veces nosotros nos hallamos en circunstancias difíciles, a veces nos hallamos en lugares donde hemos creído, pero es que el Señor no quiere que yo esté acá, o en algún momento pensé que el Señor me iba a llevar hasta este lugar, o que yo iba a estar en esta condición o en esta posición en este momento específico de mi vida y no lo estoy. Y eso no quiere decir que el Señor no esté dispuesto a cumplir su plan con usted. Porque el Señor no tiene nada que ver con las circunstancias geográficas ni de tiempo, sino con su promesa, y su promesa es veraz. Es interesante ver cómo Jacob había madurado, y a pesar de que las circunstancias que lo rodeaban no se parecían a lo que Dios le había prometido, estaba ahora en Egipto, no se parecía a Canaán, no se parecía a todo lo que el Señor le había dicho que iba a hacer con él. Él confiaba plenamente
en la palabra de Dios y se esforzó porque José lo supiera. Hermanos, usted y yo, con urgencia, necesitamos salir de este lugar hoy con la convicción y con la responsabilidad de transmitir una fe verdadera y veraz, de transmitir una fe confiable. Eso que usted, el encuentro personal que usted tuvo con el Señor, tiene que ser transmitido indudablemente y de la manera más exacta posible a sus hijos y a las personas que le rodean. No podemos seguir haciendo concesiones, jugando con el medio, con el tiempo, con la circunstancia. Hoy soy súper espiritual porque las cosas están bien, pero cuando las cosas estén mal, entonces estoy retraído, caído y decepcionado. Porque eso no es lo que Jacob nos está enseñando. En el lecho de su muerte, Jacob había tomado la determinación de transmitir una fe verdadera. ¿Qué cosas tenemos que hacer nosotros para tomar la determinación de que nuestras convicciones sean transmitidas de manera correcta a las personas que están a nuestro alrededor, especialmente a nuestra propia familia? La relevancia del encuentro con el Señor tiene que obligarnos, exigirnos, desafiarnos a que eso no puede convertirse solamente en un evento religioso más en nuestra vida, sino que nuestra manera de vivir tiene que reflejar que ese encuentro personal que usted y yo tuvimos con el Señor sea tan importante que exija que sea transmitido de manera completa y veraz a las personas que nos suceden, y que así el legado pueda seguir continuando y el camino del Evangelio siga corriendo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no sabemos qué serán de nuestros hijos mañana, si estarán aquí en Bucaramanga o estarán en la China o estarán en Vanuatu. Es que se llama el país por el que oramos, Vanuatu. No sabemos qué serán de ellos. Pero ¿saben? Sería maravilloso que alguno de nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros tataranietos algún día digan: hace más de 100 años vivió un señor que conoció al Señor y transmitió su legado, su convicción de fe, y yo soy la tercera o la cuarta generación de creyentes. Eso sería extraordinario. Eso sería extraordinario, porque sería el seguimiento, el cumplimiento del plan de Dios para nuestras vidas. No es que usted sea rico, ni que tenga casas, ni carros, hermano. De eso no se trata. Se trata que 4 generaciones después, su fe pueda mantenerse intacta en esas 4 generaciones. Que sea transmitida de manera veraz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Seguramente habrá muchos cambios que tenemos que hacer: dejar la religiosidad, ponernos firmes con nuestras convicciones y transmitirlas de manera correcta. Para eso somos iglesia, hermano. Nos necesitamos unos a otros para lograrlo. ¿Sabe? Yo solo no lo voy a poder lograr. Usted solo no lo va a poder lograr. Nos necesitamos unos a otros para poder hacerlo. Así que los animamos, hermanos, a que hoy podamos salir de aquí sabiendo que necesitamos transmitir una fe verdadera. Una fe verdadera. Lo segundo que quiero compartirles y que me parece interesante que hizo Jacob o que transcurrió en la vida de Jacob es que no solamente Jacob transmitió una fe verdadera, sino que también trabajó en favor del cumplimiento del plan divino. Jacob trabajó, se movió, no solamente se quedó en que bueno, ojalá mis hijos y mis nietos conozcan al Señor y sean fieles. Eso está chévere, pero él fue un poco más allá. Él hizo cosas concretas para asegurar que su generación futura fuera una generación que cumpliera el plan divino. Miren lo que dice los versículos del 5 en adelante. Lo tenemos ahí, versículos 5 al 16, que aquí se me olvidó anotar hasta dónde llega. Versículos del 5 al 16 dice: y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés,
que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de tus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra, viniendo de Éfrata. Y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y le dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Jacob no solamente deseó que su descendencia pudiera tener el mismo compromiso y convicción que él, sino que hizo cosas concretas con el propósito de lograr que su descendencia, de garantizar que su descendencia pudiera seguir su legado. Y es que trabajó en favor del cumplimiento divino. En el caso de Jacob vemos cómo no solo su fe es firme, sino que además trabaja para que se cumpla el plan divino. Para esto, Jacob entendió que había que hacer lo necesario para estar dentro de ese plan. Y miren, vamos a ver cómo lo hizo. Una de las primeras cosas concretas que Jacob hizo fue que adoptó a los hijos de José. Miren lo que dice el versículo 5. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo es eso que Jacob adoptó a los hijos de José y José no dijo nada? ¿José le regaló los hijos a Jacob? Miren, Jacob adoptó a los hijos de José. Y saben, esto tiene una explicación de trascendencia, porque recuerden que José no había podido crecer junto a su padre Jacob, por razones obvias que todos conocemos en las historias anteriores. Y en medio, recuerdan que José se casó con una mujer egipcia, ¿sí? ¿Recuerdan? Eso lo estudiamos anteriormente. José se casó con una mujer egipcia y dice algunos historiadores que esa mujer era, al parecer, hija de un sacerdote egipcio, y de esa relación nacieron estos dos muchachos, Efraín y Manasés. Muchachos que, a pesar de que seguramente José hizo una transmisión acerca de sus principios y convicciones, eran muchachos que habían crecido o estaban creciendo bajo la influencia egipcia, no solamente de la cultura, sino probablemente de su madre. Y muy probablemente estos muchachos eran serios candidatos a suceder o a ser parte del linaje de su abuelo en el sacerdocio egipcio, porque eran hijos o descendientes de líderes prominentes de Egipto, además de que ustedes deben conocer la trascendencia, el poder, la autoridad, la posición que tenía José dentro de Egipto.
la clave en Jacob estuvo en poder ver eso y poder saber que era necesario que sus nietos pudieran ser parte, pudieran conocer sus raíces y hacerlos parte de lo que él era. Y por eso le dice, tus hijos serán míos. No quiero que sean hijos del faraón, no quiero que crezcan bajo el manto del faraón, quiero que sean parte de la promesa de Dios. Por eso Jacob dice, tus hijos serán míos, así como mis 2 primeros hijos, así serán mis hijos. ¿Saben lo que hizo José en manera más sencilla? Jacob de manera más sencilla con sus nietos, les dio una nueva identidad. Jacob le da una nueva identidad a sus nietos. Jacob no tenía que preocuparse por José, sabía que José había mantenido sus principios y sus convicciones, eso no estaba en discusión. Pero sus nietos estaban siendo formados con una influencia muy grande de los egipcios. Y Jacob se esforzó para que sus nietos pudieran tener una identidad con su pueblo, de sus raíces, con quién eran. Otra de las cosas que hizo Jacob de manera práctica para el cumplimiento del plan de Dios es que los recibe a los hijos de José, les otorga beneficios como de la familia, les dice, serán míos, serán como mis hijos, como el primero y como el segundo. Miren lo que dice los versículos del 8 al 8, 9 y 10. Dice, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo, acércalos a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no los podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y le dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. No solamente los adoptó, les dio una identidad, sino que además los recibió como parte de la familia. ¿Saben? Y esto me llamó la atención porque una de las grandes enseñanzas que nos deja José de la manera como actuó, es que les estaba enseñando a su descendencia que sus confesiones, que sus convicciones eran más importantes que sus conveniencias. Que sus convicciones eran más importantes que sus conveniencias. Hermano, permítame especular un poco acerca del futuro de estos muchachos. Si se hubiesen quedado en Egipto y no hubiesen sido adoptados por José de la manera por Jacob, de la manera como Jacob lo hizo. Hubiesen crecido y probablemente hubiesen heredado posición y autoridad de su padre, José. Posiblemente en Egipto ellos hubiesen heredado autoridad y posición y respeto de su padre, José. Y quizás no hubiesen tenido nunca la necesidad de recordar o de sentirse parte del pueblo de Israel. Pero sus convicciones, Jacob les estaba enseñando que sus convicciones eran más importantes que sus conveniencias. Convenientemente, para ellos era mejor quedarse en Egipto y seguir creciendo bajo la influencia de los egipcios. Incluso posiblemente para Israel, en el futuro, hubiese sido más conveniente para el pueblo, para la convivencia del pueblo, hubiese sido más conveniente que los hijos de José hubiesen heredado posición y prestigio de José. Pero vamos a ver a través de la historia que más adelante dice la Biblia que llegó un faraón que no se acordó de José, que no se acordaba de José y que esclavizó a Israel y lo hizo sufrir.
Eso sucedió, ¿saben por qué? Porque los hijos de José no se quedaron siendo egipcios. No se quedaron siendo egipcios. Y como no se quedaron siendo egipcios, eventualmente José quedó en el olvido. Sí, por allá se supo que alguien alguna vez administró tan bien que nos salvó de una hambruna. Pero llegó un faraón que no le importó eso. Y dice la historia que esclavizó al pueblo de Israel. Pero eso nos enseña que nuestras convicciones tienen que ser más relevantes que nuestras conveniencias. Hermanos, a veces negociamos nuestras convicciones para prevalecer nuestras conveniencias. Y ese no es el plan divino. Ese no es el plan de Dios. Y a veces le enseñamos a nuestros hijos que es mejor lo que nos conviene a lo que nosotros estamos convencidos de que es, a nuestras convicciones. Y minimizamos nuestras convicciones de tal forma que terminan siendo sin valor y sin importancia para nosotros y para nuestros hijos. Y es posible que se levante una generación que no tenga temor de Dios, porque posiblemente le dimos mayor importancia a lo que nos convenía que a lo que conocimos, que a lo que estábamos convencidos, que a nuestras convicciones. De manera que Jacob trabaja para el cumplimiento del plan de Dios. Podemos ver cómo Jacob sabe que el cumplimiento de este plan divino necesita amor y gracia. El versículo 10 dice que estos muchachos, él hizo que se acercaran a él y los besó y los abrazó. Y saben, él besó y abrazó a un par de egipcios, a un par de ciudadanos egipcios. Eran sus nietos, pero eran egipcios. Y él así los adoptó, los recibió y los llenó de amor y de gracia, a pesar de que eran egipcios. A pesar de que eran egipcios. Jacob bendice a los hijos de José, y con esta bendición Jacob está mostrando un futuro divino que ellos no tendrían en Egipto. La bendición que Jacob hace sobre José y sobre sus hijos está determinando un futuro divino que no iban a tener ellos en Egipto, que solo era posible si ellos terminaban siendo parte del pueblo de Israel. Hermanos, usted y yo tenemos que trabajar, hacer cosas concretas para que se lleve a cabo el cumplimiento del plan divino, especialmente en nuestra familia, en nuestros hijos, pero también en nuestro entorno. ¿Y saben qué? Todo esto podemos ver cómo apunta a un plan divino, y lo podemos comparar por lo menos en dos aspectos. El primero, podemos asumir la misma responsabilidad que asumió Jacob con nuestra familia y con nuestros amigos. Podemos asumir esa misma responsabilidad de transmitir un legado veraz, de hacer cosas concretas. ¿Saben cómo? Adoptarlos, recibirlos, bendecirlos. A veces decimos, no, pues ya nuestros hijos están grandes, que ellos decidan ahora qué quieren creer. Ellos vean a ver qué camino escogen. Y esa no fue la actitud de Jacob. Jacob se esforzó por adoptarlos, por hacerlos suyos, porque su legado también fuera sembrado en ellos. Y nosotros podemos hacer eso con nuestros amigos y con nuestros familiares. Podemos recibirlos a pesar de que no forman parte quizás de nuestro círculo, de nuestra iglesia, no confiesan nuestra misma fe, pero recibirlos como los recibió Jacob, porque tenía la esperanza de que su convicción pudiera ser transmitida de manera genuina y completa en ellos, y bendecirlos también. Hermanos, mostrarle que hay un plan futuro divino más prometedor que el que tienen ahora. Y en el segundo aspecto al que apunta a Jesús. Esto apunta a Jesús
Él hizo exactamente lo mismo que hizo Jacob con sus nietos, lo hizo con usted y conmigo. ¿No dice la Biblia que el Señor nos adoptó? Nos dijo que nos adoptó. ¿No dice la Biblia que el Señor nos recibió? ¿No dice la Biblia que Él nos bendijo? ¿Y quiénes éramos nosotros? ¿Quién era usted, hermano? ¿Quién era yo? Algunos tenemos un pasado un poco más oscuro que otros. Pero para el Señor esos matices oscuros y grises no valen. Todos esos pasados tienen la misma palabra, se llama pecado, sin colores. Y de allá vengo yo a pesar de estar en la tercera generación de creyentes. Y de allá viene usted a pesar de que apenas conoció al Señor hace poco. Teníamos la misma palabra como etiqueta en nuestra vida. Y el Señor nos adoptó. Porque Él quería transmitir su legado, que su evangelio siguiera corriendo, y lo escogió a usted y me escogió a mí para que eso sucediera, hermano, y eso es extraordinario. Lo recibió a pesar de que usted era como un egipcio también. A pesar de que usted lo rechazaba, a pesar de que usted no le importaba, Él lo recibió. Y lo bendijo, hermano. La bendición de Dios le promete un futuro divino más conveniente que el que usted quizás podía forjarse por sus propios medios. Entonces a eso apunta la actitud de Jacob también. Y por último, hermanos, Jacob vivió una manera de vivir para no morir, y lo hizo de tal manera que podía enseñar a no vivir una fe meramente religiosa. Jacob enseñó a que no se debía vivir una fe meramente religiosa. Los versículos del 17 al 22 dicen lo siguiente: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. ¿Entendieron por qué, no? ¿Entendieron? Porque Efraín era el menor y él intercambió sus brazos, ¿verdad? Para bendecir al menor, para ponerlo primero, para bendecir al menor. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitudes de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te he dado a ti una parte más grande que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Jacob enseña a no vivir una fe religiosa, a pesar de la cercanía que vimos en capítulos anteriores de José con Dios. Vemos también cierta influencia de una fe un tanto religiosa de parte de José y tradicional. Eso nos pasa a todos. José, no podemos discutir las convicciones de José y la manera correcta como José se condujo mientras que estuvo en Egipto, ¿verdad? Fue admirable. Sin embargo, aquí José demuestra una fe un tanto, en este aspecto particular, un tanto religioso y tradicional. Miren, veamos este contraste brevemente. Lo que hizo José, versículo 17 y 18. En el versículo 17 y 18, José, viendo que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Miren lo que hizo José.
vio que su padre puso la mano derecha sobre Efraín. Pensó que él se había equivocado. Dijo, mi padre está medio ciego, está viejito, no sabe mucho lo que hace, tiene buenas intenciones, pero no sabe lo que está haciendo. Y él creyó que se había equivocado. Miren lo segundo que hizo José, se disgustó. El disgusto es una señal humana que demuestra mi desacuerdo con lo que está sucediendo. Y miren lo otro que hizo José, asió la mano de su padre. Asió quiere decir que la quitó. Y saben, José quiso cambiar las cosas, pero incluso lo quiso hacer con cierta violencia. Lo quiso hacer con cierta violencia. Cuestionando con argumentos tradicionales lo que su padre estaba haciendo. Le dijo, no, padre mío, es que el mayor es este. O sea, la tradición, lo correcto es que tú bendigas al mayor. Eso es lo correcto, esa es la tradición. Eso es lo que está escrito en todos lados, así que te estás equivocando. ¿Y saben qué, hermanos? Eso nos pasa a nosotros comúnmente, siempre con Dios. Eso nos pasa comúnmente nosotros con Dios. Dios tiene un plan con nosotros y saben, a veces pensamos que Dios se está equivocando. Dios se está equivocando. A veces nos disgustamos por lo que Dios está haciendo con nosotros, creyendo que o como un síntoma de no estar de acuerdo con lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero a veces queremos cambiar las cosas, incluso con violencia, tal como José lo quiso hacer con su padre, queriendo cambiar el plan, queriendo cambiar el plan. Es la radiografía exacta de José de lo que somos usted y yo habitualmente en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con Dios. ¿Sí o no? Exactamente igual. ¿Eso hizo menos hijo a José de Jacob? No. Tenía un desliz religioso que lo estaba haciendo actuar de una manera incorrecta. Pero miren el contraste, ahora veamos la respuesta de Jacob. Miren lo que dice ahora Jacob en el versículo 19. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Miren lo que hizo Jacob. Respondió con firmeza. No quiso. No quiso. Pero no solamente respondió con firmeza, sino respondió con ternura. Lo sé, hijo mío, lo sé. Jacob le hubiese podido decir, ¿quién eres tú para cuestionarme? ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás loco o qué? ¿Quién eres tú para cuestionarme? Sin embargo, y era una falta de respeto. Lo que hizo José con Jacob era una falta de respeto grave. Era su padre. Quitarle la mano con violencia, decirle prácticamente que estás muy viejo y no ves mucho y por eso estás equivocado, y cuestionar con argumentos religiosos y tradicionales lo que su padre estaba haciendo. Una total falta de respeto. Sin embargo, la respuesta de Jacob fue firme, pero con amor y ternura. Lo sé, hijo mío, lo sé. Lo sé, hijo mío, lo sé. Saben, Jacob no fundamentó sus actuaciones en argumentos tradicionales o religiosos, sino en convicciones. En convicciones. Y eso iba a ser demostrado en el futuro, en la vida de Efraín y Manasés, la manera en cómo ellos iban a conducirse, y a ellos les fue dado, con la división del territorio en las tribus, a cada uno le fue dado un territorio. A cada uno de ellos le fue dado un territorio. Y luego la historia bíblica nos va a demostrar que Jacob no actuó
por tradiciones ni por convicciones religiosas, sino actuó por convicciones propias. Porque él sabía cuál era el plan, él conocía, estaba consciente del plan de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos también aprender y enseñar a vivir una fe que no sea religiosa. Estamos tapados, inundados, contaminados, infectados de religión en nuestra vida. Estamos infectados de eso. No sé qué pensarían ustedes si yo viniera aquí en short y en franelilla a dar la enseñanza. Probablemente a algunos les causaría ruido visual y probablemente me hubiesen criticado sin importar el contenido del mensaje. Por supuesto, no estoy diciendo que sea el atuendo más correcto para estar. Pero, ¿saben? Nosotros estamos infectados de religión en nuestra vida. Y, ¿saben? Eso a veces impide que nosotros podamos hacer una correcta transmisión del legado, del mensaje, del evangelio de Dios a nuestra familia, incluso a las personas que están a nuestro alrededor. Así que es necesario que nosotros entendamos que la manera, Dios no actúa de manera necesariamente tradicional o como nosotros creemos que debería ser la actuación, sino porque Dios tiene un plan y Él está viendo el futuro. Y en base a lo que Él ve en el futuro, Él actúa en el presente. Y una actitud humilde que nosotros pudiéramos tener es entender que Dios actúa de esas maneras, que a veces no me parece que sea lo tradicionalmente correcto, pero que Dios es soberano y puede actuar así. Hermanos, es necesario que nosotros hoy entendamos que si en el futuro, dentro de 100 años, alguien de nuestra descendencia se pare en algún lugar y diga, hace 100 años vivió un señor, una señora que conoció a Dios y transmitió su legado, y hoy yo soy la tercera generación de creyentes. Y que eso sea la motivación para que esa persona quiera continuar su legado a las siguientes generaciones. Yo guardo la esperanza que dentro de 100 años más ya seamos 6 generaciones de creyentes en la familia Rodelo Galván. Guardo esa esperanza. No por querer guardar un nombre dentro de la historia, sino por tener la satisfacción de saber que estuvimos dentro del plan de Dios y que ese plan ha corrido ya por 200 años. Esa es la esperanza que guardamos y que nos impulsa a transmitir una fe verdadera, que nos impulsa a trabajar en favor del cumplimiento del plan divino y que nos impulsa a no vivir una fe religiosa. Hermano, lo desafío a eso. Si alguno de los que está aquí o me está escuchando no ha conocido al Señor, yo te quiero invitar a que puedas prestar atención a esto y puedas entender que Dios tiene un plan para ti. Si estás escuchando esto era porque Dios quería que lo escucharas, no sucedió por casualidad. No es el producto de un servicio religioso, es que hay un plan a futuro que Dios espera tener contigo, pero Él te quiere adoptar, Él te quiere recibir y te quiere bendecir. ¿Sabes? Lo único que tiene que haber en nuestro corazón, en tu corazón, es convicción de pecado. Eres un pecador, estás equivocado y Dios tiene razón. Y si tú pides perdón a Dios, consciente de que eres un pecador, Dios te adopta, Dios te recibe y Dios te bendice. Si quieres saber un poco más acerca de esto, cómo hacerlo, puedes
al final del servicio hablar con alguno de nosotros, o a través de las redes sociales puedes hacer algún comentario y seguramente alguien te va a contactar para ayudarte. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir una vida de una manera para no morir. Que nuestro legado, el legado del Evangelio, pueda ser transmitido por muchos y muchas generaciones más. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, honramos tu nombre, Padre, y te glorificamos. Señor, gracias. Gracias porque podemos ver historias como las de Jacob y José, que a pesar de estar en el lecho de su muerte, Jacob todavía recordaba con precisión tus palabras y no dudaba del cumplimiento de ellas, a pesar de que no era él el que estaba exactamente en el lugar que le habías prometido. Gracias por la convicción de José de mantenerse firme durante toda su vida, Padre Celestial, para hacer testimonio a los egipcios. Pero también gracias por la determinación de Jacob de adoptar a sus hijos para que no heredaran convenientemente el poder y el estatus de su padre José en Egipto, sino que ellos pudieran heredar una tierra que los iba a hacer parte de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros también ver a nuestra familia de esta manera, a nuestros amigos, al entorno que nos rodea, y poder tomar una determinación de poder transmitir una fe verdadera, Señor, de poder hacer todo lo necesario, trabajar en favor de tu plan y de intentar vivir una vida que no sea meramente religiosa. Te pedimos que toques nuestros corazones y nos ayudes a hacer los cambios necesarios en nuestra vida para que esto suceda, Padre Celestial. Y oramos por aquellas personas que te han escuchado tu palabra y que hoy sienten cierta inquietud acerca del Evangelio, para que tu Espíritu Santo los lleve a convicción de pecado y puedan llegar al arrepentimiento. Honramos tu nombre y te damos muchas gracias en Cristo Jesús.